Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo y primer capítulo del podcast académico Colaborar PUCD. Estamos en el tercer piso de la Casa Central, en el programa de desarrollo docente, y hoy día inauguramos este podcast y tenemos de invitada a la doctora Claudia Mejía, vicerrectora académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para plantear temas súper relevantes y profundizar en los desafíos que hoy tenemos como universidad y lo que viene en el futuro. Así que muy bienvenida, Claudia, por este primer episodio. Gracias, Fernando, y el equipo que está detrás del podcast. Claudia, me gustaría conocerla un poco más, que nos cuente cómo es esto de ser vicerrector de una universidad, cómo es el trabajo cotidiano, si a lo mejor nos puede dar como alguna mirada más personal o directa de cómo son las funciones que realiza actualmente en nuestra universidad. A ver, yo creo que es un día a día bien corrido. Tenemos muchas reuniones y muchas actividades y tenemos grandes equipos. Yo creo que eso ha sido también dentro del proceso y el aprendizaje algo muy bonito. La vicerrectoría académica, que está, como me gusta pensar a mí, en el corazón de la universidad, porque tiene que ver con la misión y nuestra visión de formación de personas, tiene muchos componentes porque se relaciona, por cierto, con nuestros estudiantes de pregrado y posgrado, pero también con nuestros profesores en lo que dice relación con la formación, nuestro programa de desarrollo docente, pero también tenemos muchos componentes curriculares, de registro, entonces una vicerrectoría que se abre y se expande a través de sus direcciones en múltiples quehaceres que conecta a los estudiantes y a los profesores en muchos momentos de su desarrollo. Y eso hace que estemos en muchas partes y con muchas cosas. Entonces yo creo que ha sido un desafío muy bonito. Yo creo que todos los que en algún minuto hemos asumido algún cargo de gestión en los distintos roles creemos que en algo podemos aportar a nuestra querida institución. Y desde ese rol ha generado mucho movimiento, ¿verdad? Y mucha actividad. Si yo pudiera rescatar algo, es la parte humana. Creo que la vicerrectoría académica ya tenía un grupo humano muy bien armado, pero que hemos sumado a otro a partir de la incorporación de los posgrados, que permite y facilita el trabajo. Y yo venía de un área disciplinar muy acotada, en una facultad que está en Casa Central, entonces compartimos mucho dentro de nuestra propia facultad escuela y el cargo de vicerrectora académica me ha permitido conocer otras realidades y eso también ha sido muy bonito porque uno tiene una visión de la universidad siempre con un sesgo disciplinar y mirar la universidad desde las otras facultades ha sido una experiencia personal muy enriquecedora. Mirarlo de la perspectiva de la Facultad de Ciencia o de Ingeniería o la Facultad de Educación o la de Arquitectura y es cómo nos situamos todos a construir este proyecto centenario de universidad a partir del aporte desde nuestras propias disciplinas, desde nuestros propios desafíos. Así que ha sido muy interesante. Fantástico. Qué interesante lo que nos comentas porque a propósito de lo mismo, pareciera ser relevante hoy la pregunta por la docencia, ¿no? ¿Qué significa la enseñanza, el aprendizaje? ¿Qué elementos están ahí constantemente como un motor dentro de lo que significa la universidad? Y particularmente por el caso de nuestra universidad, hoy estamos en un escenario relativamente interesante asociado con la idea de actualizaciones, de nuevos lineamientos institucionales. Y a propósito de eso, nos gustaría que nos pueda contar un poco en qué consiste nueva actualización al modelo de marco de cualificación de la docencia, que parecía ser un elemento interesante, que nos comente un poco en qué consiste y cómo se ha ido desarrollando a través del tiempo. ¿Sí? Bueno, yo creo que esta universidad, que es una hija de su propio desarrollo institucional, tiene muchos instrumentos que son importantes, que están muy relacionados. Entonces, nosotros hemos construido tanto en pregrado y en posgrado la bajada y la implementación de nuestro modelo educativo, en esta lógica de un modelo que está orientado por competencias, al menos en lo que dice relación con la parte más tradicional de la universidad, porque ahora tenemos el basado por competencia a partir de la industria creativa, pero en la generalidad orientado por competencia. Entonces, en este modelo donde está el centro el estudiante y tenemos que tener nosotros los docentes la capacidad de formar a nuestros estudiantes en competencia, se hizo necesario orientar a los profesores. Y en esta orientación es que surge la primera versión del marco de cualificación de la docencia universitaria, por allá por el año 2015, que tenía por objeto decir a aquellos que no están formados básicamente en pedagogía, como la mayoría de los profesores al interior de la universidad, ¿qué espera
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de un buen docente. Y empezó a articular entonces una serie de otros instrumentos, como el cuestionario, por ejemplo, de opinión estudiantil, que es muy conocido, para tratar de generar cuál es el camino que yo tengo que seguir como docente al interior de la universidad. Y muy de la mano de eso, las distintas herramientas que daba en ese tiempo la UNDU, hoy día Programa de Desarrollo Docente, para complementar en habilidades y destreza a nuestros profesores en aquello que naturalmente no teníamos. Porque claro, lo que uno sabe, y lo sabemos todos los que no venimos del ámbito de la pedagogía, que uno se forma como profesor al alero de lo que evidenció de sus propios profesores, que no necesariamente tenían el desarrollo para formar por competencias como lo necesitamos ahora. Entonces, este primer marco de cualificación de la docencia universitaria, que estaba al interior de la universidad como criterios orientadores, sufrió una primera actualización que fue de la mano de la pandemia y las necesidades que tuvimos a propósito de una docencia que tuvo que hacerse remota y que tuvimos que tener la capacidad como profesores de generar las actualizaciones. El tiempo no era propicio para generar un debate al interior de la universidad, para actualizar el marco de cualificación de la docencia universitaria, y se trabajó con expertos. Y en esta tercera versión, que es la que hoy día nos convoca, quisimos reflejar distintas cosas. Por una parte, la madurez institucional. Nosotros ya tenemos un camino recorrido en formación de profesores, tenemos una facultad de educación muy fuerte que estaba dispuesta a colaborarnos en la actualización. Queríamos un marco de la cualificación de la docencia que también fuera por competencia, donde lo que yo esperaba del profesor por distintos niveles apareciera mucho más reflejado, pero también queríamos evidenciar todo el trabajo que históricamente habíamos hecho en inclusión, en equidad de género, pero también en las capacidades de investigación que ya teníamos instaladas. Llevamos años trabajando con las comunidades de aprendizaje. Entonces, queríamos un marco de cualificación de la docencia universitaria que reflejara todos los esfuerzos institucionales y el camino que queríamos avanzar y seguir con todos nuestros profesores. Qué interesante esta perspectiva histórica que nos plantea desde antes de la pandemia en sí misma, lo que ocurre hoy, estas transformaciones que sin duda son estructurales respecto a qué es hoy día ser profesor, qué es hoy día ser estudiante, y en eso conectarlo un poco con cómo si a lo mejor nos puede contar una reflexión respecto a cómo ha sido para usted ese recorrido. Usted estudió en la universidad, fue estudiante, hoy día está en una posición institucional estratégica, entonces tiene también esta mirada histórica de cómo es la docencia en ese sentido, y este marco de alguna manera viene a formalizar o a poner ciertos estándares que por cierto son interesantes de profundizar para entender cómo se desarrolla, cómo se despliega la docencia en la universidad, y si nos contara un poco ahí cómo ha sido para usted esa trayectoria, ya como desde cómo la ha vivido, ¿sí? Bueno, para mí todo lo que es formación, yo creo que uno cuando decide ser profesor y en el rol de investigador que también varios de nosotros cumplimos y tenemos, sabemos que la formación no termina nunca. Entonces, nuestra máxima aspiración es poder ser realmente un facilitador del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y muchas veces nuestra formación es solo disciplinar. Entonces, para mí la UNDU en su tiempo, hoy día Programa de Desarrollo Docente, fue mucha luz de cómo preparar y formar y articular mis clases para lograr las competencias que yo tenía asignado en el programa. Entonces, yo creo que muy prontamente me di cuenta que tenía limitaciones, porque mi formación era solo disciplinar. Y el que en ese momento en la universidad nos ofertara muchos cursos y muchas alternativas era muy bueno, porque empecé a ver cosas tan simples, ¿no? De, oye, estoy evaluando de una forma distinta cómo estoy estructurando mis clases. O de repente en mi evaluación asigno mayor ponderación a algo que no tiene ninguna conexión con el resultado de aprendizaje de la asignatura, o cómo oriento a mis estudiantes, o cómo logro captar su atención, o darme cuenta, oye, es verdad, pues aprenden distinto.
tienen formas de comprender, a emplear metodologías diferentes para ser realmente un facilitador y salir de eso que era muy propio probablemente en mi disciplina en esa época, la clase magistral, porque no soy yo el protagonista del contexto, yo soy un facilitador para que mi estudiante logre las competencias que yo tengo declaradas y que luego tributan al perfil de graduación o de egreso. Entonces empiezas a ver cómo eres tú o cómo más bien tu participación es un eslabón en el perfil que como unidad académica tenemos declarado y cómo ese engranaje tiene que funcionar. Entonces, para mí todo lo que es formación en este ámbito, proviniendo disciplinarmente de algo muy alejado de lo que son las pedagogías, fue mucha luz. Y por eso probablemente entiendo también la importancia que tiene el MACU como un instrumento para orientar a los nuevos docentes, para orientar a todo aquel que decide hacer docencia al interior de nuestra universidad. Nosotros tenemos un paradigma, tenemos este modelo educativo que separa en una universidad que es de excelencia, por cierto católica y con vocación pública, y el ser de excelencia quiere decir que tengo docentes altamente capacitados para poder cumplir el perfil orientado por competencia que nosotros tenemos al interior del sistema. ¿Y cómo logro yo tener la certeza evidenciable de que mis profesores entienden y tienen todo esto claro? Es que hacemos carne el marco de cualificación de la docencia universitaria con todas sus dimensiones y acompaño a los profesores y les doy las herramientas que ellos pueden tener, necesitar, afianzar para que esto se concrete y sea una realidad. Creo que es lo propio de una universidad de excelencia. Muy bien. Seguimos en la conversación en profundidad con nuestra vicerectora Claudia Mejías y estamos viendo un tema muy puntual que tiene que ver con esta mirada de su trayectoria como académico, como investigadora, pero también asociada como con las estrategias que implica el pensar la docencia. Y en eso quería consultarle hoy respecto a este marco de cualificación y específicamente las dimensiones que tiene, cómo se está pensando la docencia, qué estándares debe tener, si a lo mejor nos pudiera contar en estos minutos qué elementos son sustantivos en parte de la estructura que tiene este marco de cualificación. Bueno, yo creo que desde la perspectiva sustantiva, primero hay una orientación de cuáles son las dimensiones que nosotros institucionalmente entendemos son relevantes para poder encauzar a un profesor en el desarrollo de su docencia. Desde la responsabilidad docente, que es algo muy relevante, ¿no? Pero también, por ejemplo, el desarrollo de competencias digitales, el crear un ambiente para el aprendizaje, cuáles son las metodologías de enseñanza, cuál es la evaluación que hacemos. Y además de estos otros componentes que hemos ido, si uno quiere, perfilando, que tiene que ver con los componentes de inclusión y equidad, que están en los desarrollos de la propia institución, no solo en su plan de desarrollo estratégico, sino que están inherentes al modelo educativo, que es mucho, si ustedes quieren, muy anterior al desarrollo de todos otros instrumentos. Entonces, el MACU yo creo que es el punto de culminación en este momento, porque ya no me cabe la menor duda que en un par de años más vamos a tener otras actualizaciones, pero el punto de culminación de un proceso que tiene muy antigua data. Y yo creo que a mí lo que me gusta del MACU en general, que es un bonito reflejo de los mecanismos de aseguramiento de calidad interno, porque esta universidad constantemente se está mirando y se está repensando de cómo hacemos mejor las cosas. Y en ese desafío, la universidad tiene una potencialidad enorme, porque cuando nosotros pensamos en la formación de nuestros colegas, no solo estamos mirando desarrollo docente, nosotros nos valemos del tremendo conocimiento que existe al interior de la propia universidad, porque son nuestros propios colegas los que invitamos a formar parte en el desarrollo de cada una de estas dimensiones, en la formación que ideamos, diseñamos. Yo diría que es un proceso muy participativo donde logramos rescatar lo mejor que tiene la propia institución en cada una de estas áreas. Fantástico. Y ahora pensando en cómo se despliegan cada una de estas dimensiones del marco de cualificación, desde la responsabilidad, el ambiente, la evaluación, lo que tiene que ver también, por ejemplo, con la investigación o la inclusión,
¿Cómo se ha ido pensando ahora esto desde la lógica de las distintas características que tienen los docentes? Porque efectivamente uno podría pensar que hay algunos que tienen mayor cercanía con los temas, disciplinarmente a lo mejor hay algunos que ya tienen mucho recorrido disciplinar, analítico respecto a estas cuestiones, pensando a lo mejor en que están en ciertos niveles o en ciertas etapas de desarrollo, en ciertas instancias en que a lo mejor los temas son más familiares o no para ellos. ¿Cómo se ha ido pensando ese escenario? Lo que pasa es que esto ha sido fruto de mucho trabajo y dentro del trabajo relevante, el marco de cualificación de la docencia universitaria es un insumo de otro documento que espero ya tengamos en otro contexto oportunidad de conversar con más detalle, que es el de trayectoria formativa, que trata de orientar a nuestros profesores en los distintos niveles. Porque como tú bien dices, nosotros tenemos distintos tipos de profesores, ¿no? Está el profesor que tiene una dedicación completa al interior de la universidad, que se traduce en estos profesores de jornada completa, ya sea planta jerarquizada o no, que para estos efectos no cumple una diferenciación importante, y profesores que nos prestan servicio en una asignatura, que contractualmente son los que denominamos profesores agregados. Pero claro, la vicerrectoría académica tiene que velar porque todos los profesores al interior de la universidad cumplan con un nivel mínimo. Nosotros tenemos que concretar y materializar el sello de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Entonces, los primeros niveles que están diseñados y pensados para que un profesor entienda primero el contexto institucional, qué es esta universidad, cuál es su visión, cuál es su misión, qué implica formar en un perfil que está orientado por competencia, cómo evalúo un perfil orientado por competencia, cómo estructuro mi clase, es algo que tiene que ser común a todos los profesores. O sea, cualquiera que pretenda hacer clases al interior de la universidad tiene que tener muy clara esa orientación. Y ya luego, como decías tú, los profesores van desarrollando distintos niveles. Un profesor que forma parte de la estructura permanente de la universidad, uno esperaría que tenga un nivel más afianzado, porque son ellos al final del día quienes soportan buena parte del plan de estudio. Entonces uno esperaría que ese profesor esté al menos un nivel 2 en la lógica de los resultados esperados en cada una de las dimensiones. Y por cierto, tenemos profesores que son infinitamente motivados y comprometidos con la docencia, que incluso investigan en docencia, y eso también lo quisimos reconocer, porque la universidad, dentro de las múltiples posibilidades que nos da, nos permite investigar disciplinarmente, pero también investigar en docencia. Y queríamos equiparar esas trayectorias formativas con probablemente un profesor que es muy destacado disciplinarmente en investigación. Entonces queríamos recoger aquello que se estaba haciendo. Tenemos, uno siempre, no sé si la expresión es tan correcta, pero dice, las puntas de lanza, ¿no? Y las tratamos de recoger en nuestras comunidades de aprendizaje y reconocer ese trabajo que es muy valioso. O sea, tenemos colegas que están haciendo cosas maravillosas con mucha iniciativa personal y quisimos apoyarlos institucionalmente también. Muy bien, muy interesante lo que nos comenta, sobre todo porque esto ahora si vemos cómo nos ha ido narrando esta trayectoria histórica del marco de cualificación desde el 2015 con su primera versión, en pandemia, este necesario ajuste para poder en el fondo modernizar la estructura. Las competencias digitales. Claro, y sostener la universidad en un contexto complejo como lo fue la pandemia. Hasta hoy hay un elemento también distintivo en eso que tiene que ver con lo que está asociado con cómo se validó esta nueva actualización, qué elementos tuvo significativos para la vicerrectoría, pero sobre todo particularmente para la esencia de la universidad, y pensando también en qué es lo necesario que ve usted en la participación que existió en la validación de este proceso. Bueno, creo que a lo mejor es una bonita oportunidad para agradecer. Yo creo que este ha sido de los procesos más participativos que me ha tocado liderar en la vicerrectoría académica, u otro, ¿no? El que discutimos de creación, modificación de planes de estudios y programas nuevos, pero este fue muy participativo y yo quisiera agradecer la generosidad de los colegas que se animaron a participar en el proceso, porque claro, nosotros ya teníamos un MACU desde la perspectiva de la vicerrectoría académica con los equipos. Ustedes en particular no decidimos evidenciar aquello que ya estábamos haciendo y estructurarlo de una manera distinta para generar una trayectoria más gradual,
y salimos a conversar con las unidades académicas y ver si esto reflejaba el quehacer, si se comprendía, si estábamos en un contexto que permitiera hacernos cargo de la realidad de cada facultad. Porque el sesgo disciplinar se nos sale por los poros, aunque uno trate de tener la mirada más amplia. Entonces invitamos a nuestros directores, a los decanos, a los jefes de carrera a retroalimentar las distintas dimensiones del MACU y nos llegaron observaciones muy interesantes. Y no puedo menos que reconocer el tremendo compromiso de la Facultad de Educación, de Filosofía y Educación, y a la Escuela de Pedagogía, que muy gentilmente nos ayudó a ir perfilando, porque bueno, ellos son los expertos institucionales en la materia, para que el resultado final del MACU pudiera evidenciar todos los ajustes que fuimos haciendo en las distintas facultades. Nosotros nos desplegamos en los distintos campos, tuvimos reuniones bien masivas, donde salieron cosas infinitamente interesantes que solo permitieron mejorar, sobre todo en las dimensiones nuevas, en los desafíos de equidad, en los desafíos de inclusión, en las competencias de investigación, cómo lo estábamos viendo, bueno, qué quería decir innovar en docencia, qué es lo que estaba detrás. Entonces, para que los descriptores, por una parte, permitieran orientar a los colegas y no asustarlos, y entendieran que lo que queríamos hacer era recoger lo que nosotros ya como institución veníamos haciendo hace mucho tiempo y orientar a las nuevas generaciones. Porque en el levantamiento original que nosotros hicimos, advertimos que buena parte de nuestros profesores, los que están sustentando el plan de estudio, la jornada completa, como decimos nosotros, están en un nivel 2. Entonces lo que nosotros queríamos era que aquella gente que se incorporara también a la universidad tuviera este derrotero. No somos una universidad que empezó a hacer docencia ahora, tenemos 100 años de historia, entonces, y hemos tenido la capacidad institucional de ir formando a nuestros profesores. Entonces, no es que un profesor hoy día esté haciendo clases sin tener estas herramientas, las tiene. Ahora yo las quiero reconocer, las quiero certificar, y yo diría que dentro de esta madurez está todo alineado hoy día. O sea, hoy día nosotros tenemos un plan de desarrollo estratégico que establece claros indicadores en docencia y en responsabilidad docente, que está alineado con el MACU, y el MACU está alineado con las trayectorias formativas. O sea, hemos generado una serie de orientaciones que están muy articuladas para favorecer el desarrollo de la docencia, porque hoy día, cuando nosotros decimos que tenemos la capacidad institucional de ser una universidad de excelencia, es porque estoy garantizando públicamente que el perfil de graduación en cada una de estas carreras tenemos la capacidad institucional de lograrlo. Y esta es la evidencia de que estamos constantemente preocupados. Mira, es un poco el símil de lo que nos ha pasado con la evaluación en docencia universitaria. Nosotros partimos evaluando con el cuestionario de opinión estudiantil. No creo que hoy día alguien dude que somos mucho más que eso. Tenemos distintos instrumentos que nos dan un feedback y que nos permite repensar y situarnos como profesor, y como tú decías, que me encantó esa frase al inicio, pensar cómo estoy haciendo mi docencia, cómo la puedo hacer mejor. Y nuestros profesores son muy comprometidos, hay una vocación. Yo creo que todos los que estamos en docencia sabemos que estamos haciendo mucho más que formar competencias disciplinares, conceptuales. Nosotros lo que queremos, ¿verdad?, es generar un pensamiento crítico en nuestros estudiantes y darles las herramientas para que puedan ser los profesionales que el siglo XXI necesita y los que nuestro país necesita. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, llegamos ya a la parte final de esta interesante conversación. Desde ya, estimada Claudia, agradecerle por su tiempo, por haber participado en este primer episodio del podcast Colaborar PUCD, un espacio en el cual vamos a difundir distintas iniciativas asociadas con la construcción de conocimiento en docencia, con las experiencias innovadoras en docencia, pero sobre todo, como conversábamos hace un momento, el pensar cómo se está desarrollando la enseñanza y el aprendizaje en nuestra universidad, ¿ya? Entonces, para cerrar, me gustaría que nos pudieras contar un poquito ya aspectos relacionados con el futuro. ¿Qué viene ahora que tenemos este nuevo marco de cualificación? ¿Qué desafíos para el día de mañana se visualizan a partir de lo que está trabajando hoy día? Si nos puede contar un poco, como una mirada ya a largo plazo, de viajar en el tiempo, qué es lo que esperamos con esto. ¿Qué nos puedes contar? Yo me situaría en el corto y en el largo plazo, o mediano.
En el corto plazo lo que se nos viene es la implementación de una oferta formativa que sea coherente con la alineación del MACU. A mediano plazo lo que se nos viene son desafíos. Y yo diría desafíos por dos vías. Por una parte, porque hay una actualización que también es disciplinar y que esa es propia de las unidades académicas y facultades, donde más de alguna vez también nos han planteado la necesidad que avancemos en esa área y que vamos a tener que co-construir con ellos un modelamiento donde nosotros probablemente prestemos soporte más de atrás, más subsidiario, pero que también podamos poner de relieve esa actualización que las propias facultades quieren hacer con sus profesores en un ámbito disciplinar. Y en ese mediano plazo, porque al final en docencia el largo plazo nos pilla muy lejos, creo que el mayor desafío es no perder nunca esa posibilidad de pensar y repensar y entender que siempre la docencia es muy dinámica, porque la materia prima sobre la cual trabajamos nuestros estudiantes son diversos y todas las generaciones son distintas. Entonces nosotros como profesores tenemos que tener las herramientas para captar su atención, para encantarlos con su proceso formativo y hacerlos copartícipes. Y claro, mi generación, que ya es muy antigua, es muy distinta a la generación que yo tengo de estudiantes. Y lo que no nos podría pasar como institución es que perdamos la capacidad de innovar. Entonces, claro, cuando tenemos estudiantes que van en competencias digitales mucho más avanzados que nosotros, la posibilidad de que hablemos el mismo lenguaje genera una brecha. Y esa brecha nosotros como docentes tenemos que tener la capacidad de cubrirla. No se trata probablemente de que nosotros empecemos a hacer todos TikTok o no sé, yo soy muy alejada de las redes sociales o Instagram o Reels, pero sí de captar su atención y de tener nosotros algún valor agregado que darle, incluso en competencias digitales. No niego que probablemente también tengamos harto que aprender nosotros, nuestros estudiantes, pero el desafío es ese, ¿no? Estar siempre atentos a cómo brindamos una docencia de la más alta calidad posible, coherente con una universidad de excelencia de 7 años al interior del sistema de educación superior chileno. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Para cerrar, de todo lo que hemos conversado, en un haz de imaginación, a lo mejor, que nos pueda resumir en 3 palabras clave o conceptos o ideas fuerza, ¿qué es para usted esta actualización, esto que viene respecto al marco de cualificación y los desafíos que tenemos a futuro? Uy, qué difícil las 3 palabras, pero yo primero diría pasión. Todos los que somos profesores tenemos pasión por lo que hacemos. Yo creo que el MACU, cuando uno lo desglosa, demuestra eso. Un docente comprometido con su estudiante y que aspira que una vez que inicie el curso, Dios mediante logrará pasar todo ese curso a la otra etapa siguiente y en un continuo formativo y en unos niveles progresivos de desarrollo de competencia. Entonces la primera palabra yo diría pasión por lo que hacemos. No perder nunca de vista que el centro de todo esto son nuestros estudiantes y que entre todos somos copartícipes de un proceso en que tenemos la convicción más absoluta que la educación transforma la vida de las personas. Muy bien, nos quedamos entonces con este tremendo desafío de la pasión, de la transformación y de poner en el centro también los aprendizajes, los estudiantes y este desafío que se viene respecto a las nuevas generaciones, a la docencia. Y con esto ya inauguramos este primer episodio. Les dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestra página web y nuestro podcast, porque aquí en adelante viene una serie de publicaciones y de participaciones muy interesantes respecto a proyectos, a iniciativas y sobre todo miradas estratégicas como las que nos compartió hoy día nuestra vicerectora Claudia Mejía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando.